Muy bien, vámonos a la siguiente entrega de nuestra serie Profetas de Israel. Profetas de Israel. Estamos en el capítulo número 9, ¿cierto? ¿Sí, verdad? 9. Y bueno, vamos a regresar a todos estos reclamos. El libro de los profetas es un contenido de reclamo tras reclamo del Creador hacia su pueblo. Y como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, los reclamos continúan y también los tomamos para todas las generaciones, sobre todo para la nuestra. Ahorita que oraba y recordaba todo esto, como les decía en estos días que los jóvenes están estudiando y están teniendo estos tiempos, y fue Ernesto el que en una de sus tareas, en sus reflexiones, decía que le marcaba esto mucho, que en uno de los reclamos dice a una de las iglesias, ¿verdad? Dice que toleras, que ¿cuál es la iglesia? Recuérdame, creo que es la que dice que toleras que esa mujer Jezabel haga que participe. Sardis, a ver, si quieres vamos a buscarlo, ahorita me acordé, pero fíjense qué impresionante, y sobre todo, cómo hoy día el mundo, Tiatira, ajá, a ver, déjeme exactamente la cita. Ok, nomás voy a citarla rápidamente porque fíjense lo que vamos a ver en el profeta. Obviamente son reclamos todo el tiempo. Ahí está, sé tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tus perseverancias, y sé que tus obras postreras son más que las primeras. Hay un elogio sobre sus obras, su amor, su servicio, su fe. Pero tengo contra ti, dice, que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Bueno, es impactante. Cuando empezamos y es que esto ya lo hemos estudiado antes también, hemos visto en la historia quién es esta mujer, aunque hace una alusión al pasado, aquella famosa Jezabel, que queda como una impronta en todas las generaciones para todo sistema o para toda mujer incluso, porque aquella fue una mujer que se levanta en contra del Eterno, no siguiendo el rol que el Eterno le da, su papel, su llamado, y se sale de toda autoridad del Creador, incluso su mismo marido, y entonces hace y deshace. Y esto en la historia lo vemos como ese sistema religioso que cambia de imperio y se pone túnicas y se presenta como mujer y empieza como un sistema religioso y empieza a introducir cualquier cantidad de dogmas, de tradiciones y todo eso, y de tal manera que aunque dice a esa iglesia que aunque tiene varios elogios, finalmente dice está siendo tolerante. Fíjense nada más hasta dónde puede caer un creyente mismo teniendo ciertos elogios, pero tolerar demasiado, o tolerar simplemente un pecado, ¿no? Así de sencillo, tolerar. Y en su reflexión de Ernesto me gustó mucho porque decía él, cuando me examino a mí mismo, cuando nos examinamos a nosotros mismos, fijémonos y examinémonos qué cosas estamos tolerando de más, que el Eterno diría, estás tolerando demasiado, ¿verdad? Porque el humanismo ha creado, ya sabemos, sistemas religiosos en donde ya hoy día hasta el homosexualismo se tolera, ¿verdad? No se diga otros pecados, ¿no? Y muchos de nosotros salimos en iglesias
que lo primero que dijimos, toleran esto, toleran lo otro, y están tolerando todo, y ya al final de cuentas, porque no quieren que se vaya nadie, están tolerando a todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, lo que pasó con Israel es todo eso. Cuando estamos viendo todas estas aseveraciones, ¿qué es lo que vemos en el pueblo de Israel? Lo que pasa con todo el mundo, con todas las naciones, con toda la gente, que con el paso del tiempo, bueno, ¿cuándo comenzó Israel tolerando pecados? ¿Cuándo comenzó? Bueno, si hablamos del pueblo, en Egipto mismo, ¿no? Se asimilaron. Si hablamos incluso de los patriarcas, las 12 tribus, ¿no? Ya cuando estaban los 12 hijos, ya desde ahí ya eran tolerantes en muchas cosas, ¿no? Dice que eran como medios indiferentes. Yosef era como que el único, ¿no? Que estaba ahí presto. Pero los demás eran así como que laicos, ¿no? Toleraron demasiado. Dina misma, siendo mujer, toleró demasiado. Y la atrapó el mundo, ¿no? Y así nos podemos ir. Así nos podemos ir. Cuando el pueblo entra a la tierra de Egipto, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, cuando tiene sus jueces, cuando tiene sus reyes, es decir, todo el tiempo. Es decir, igual todos nosotros tenemos que examinarnos y ver que el Eterno nos diga en dónde nos estamos excediendo en tolerar, porque a veces por la misma cultura muchas veces se toleran cosas, ¿no? De ahí es donde vienen las famosas aceptaciones de, por ejemplo, de las mentiritas blancas, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y hasta se tolera, ¿no? Etcétera. Sigue el Eterno diciendo, vamos a Oseas capítulo 9, que es el capítulo que continúa, porque a esas alturas Israel ha tolerado demasiado. ¿Sí? Empezó con sus vecinos cananeos que no expulsaron y dijeron, mira, son buenas personas. ¿Cuántas veces han escuchado a creyentes que dicen de otras personas que no son creyentes, pero que les ven como esa cualidad? Mira, pero son buenas personas. Pero mira, y de hecho el mundo así es, ¿no? No lo peguen mucho porque está un cable ahí, ¿verdad? Sí. Perdón. Ajá. Entonces, ¿cuántas veces ha pasado que solemos tolerar demasiado así, ¿no? El pueblo de Israel se asimiló tanto porque empezó a tolerar todo. De tal manera que hasta sacrificar a sus hijos ya no lo vieron como un pecado. Y dijeron, pues ¿qué tiene de malo? Hagámoslo. Tal vez así la tierra nos dé más. O sea, ya no confiaban en el Eterno totalmente, sino dijeron, vamos a probar con las naciones. A lo mejor las naciones sí nos dan más. Y vean lo que le dice en el 1, dice, oh Israel, dice, no te alegres ni te regocijes como los gentiles. Luego la comparación, ¿verdad? Es decir, ya te has ido tanto, ya te has asimilado, ya has tolerado tanto, que ya tu condición es como de gentil. No te alegres ni te regocijes como los gentiles. Dice, porque te prostituiste abandonando al Todopoderoso y vendiste tus amores en todas las eras del trigo. Fíjense nada más. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Israel cedió absolutamente todo de sí. ¿Cierto? Todo. Ya no había límites. Ya básicamente tolerancia, era abierto todo, ¿no? Ya no había un límite, ya no había restricción, ya no había, sino que ya era tal cual. Pero aún así viene el Eterno y le reclama y le dice, no te alegres ni te regocijes como los gentiles. Dice, porque te prostituiste abandonando al Todopoderoso. Vendiste tus amores en todas las eras del trigo. La era y el lagar, dice, no los alimentarán, y el mosto engañará y les fallará. No habitarán en la tierra del Eterno. Efraín se volverá a Egipto, y en Asiria comerán manjar impuro. Y bueno, cuando vemos esto, cuando leemos esto, nos acordamos de lo que ya hemos estudiado antes, y
lo que dice la Torá específicamente, que una vez que ellos rompieran el pacto, se profanaran, hicieran todo lo contrario que está ordenado para ellos, pues les iba a pasar esto, ¿verdad? Iban a ser expulsados de la tierra, dice aquí, no habitarán en la tierra el Eterno. Luego dice, se volverán a Egipto y en Asiria comerán manjar impuro. Cuando vemos todo esto, entendemos que la consagración significa definitivamente ¿cómo se puede decir? Recibir del Eterno lo que Él da en su momento, incluso en su porción, en todo lo que significa recibir de Él en base a su instrucción. Porque en el momento que el ser humano, y en este caso el creyente, o en el caso de Israel mismo, se desprende del Creador y empieza a asimilarse, empieza a ser tolerante, y empieza a entregarse como los gentiles, dice aquí, lo primero que va a pasar es de que el Eterno se desentiende de ellos, y entonces ellos empiezan a recibir de las naciones todo lo que las naciones dan. Y la consecuencia es esto. Fíjense que, ¿se acuerdan de Daniel mismo, no? El profeta Daniel es llevado dentro del exilio de Judea, posterior al exilio asirio, y él dice, y él acepta incluso el reclamo, el consejo de Jeremías, de que era la única solución para sobrevivir, y se va de esclavo, ¿no? Se va deportado. Pero aún así, cuando llega, sabe que ya el hecho de estar bajo yugo extranjero ya es maldición. Porque lo primero que va a pasar es que va a recibir el alimento de su nuevo dueño, ¿no? Y es por eso que él empieza a batallar con eso, ¿no? Y lo primero que dice es, no voy a comer de los manjares del rey. Ya saben la historia de Daniel, ¿no? Que él se aparta, que él dice no, porque él sabía que en el momento que pisaba tierra extranjera, entonces iba a recibir de los extranjeros, pues la consecuencia, ¿no? De la desobediencia, que era eso. Y es lo que está diciendo aquí. Lo que estamos viendo también nosotros es justamente eso. Es que en la medida de que dependamos del Eterno, Él nos permite, y yo creo que esto va también a responder a muchos hermanos que, y sobre todo la cristiandad, que siempre cuando se les habla, por ejemplo, el día del Shabbat, lo primero que dicen ellos, ¿qué es? No se puede, y ya está abolido, ya no es parte de, y es que todo el mundo es el domingo, y es que no puedes cambiar al sistema, y es que yo trabajo este día, y es que me lo piden, y es que y empiezan con todo esto, con todo y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Porque ellos sacan ese texto para todo lo que se les antoja, pero a la hora, por ejemplo, este mandamiento dicen es que es imposible. Y lo que estamos viendo es de que lo que pasó aquí y que no se dan cuenta ellos es eso, que fueron entregados a los gentiles y que sin darse cuenta se apartaron del reino, del mensaje del Mesías, y se entregaron a los gentiles. La transición del segundo al tercer siglo fue esto. El resultado fue un sistema religioso en donde los volvieron a someter, pues básicamente un sistema, el romano, que aunque era la gran bestia todavía, para esas épocas, era una mezcla, como dice Apocalipsis, también ya lo estudiamos, que traía parte de los griegos, la filosofía, parte de los babilonios, el paganismo religioso, y parte de los medos persas, el zoroastrianismo dentro de sí. Y así lo vimos en Apocalipsis, aparece esa bestia con estas características. ¿Y qué es lo que ocurre?
y por eso el mensaje de las iglesias también, porque los reclamos son los mismos. De la tolerancia, primero de la falta del amor, al activismo, a la tolerancia demasiada, y ahí se va, hasta la odisea, que es que tibieza. Tibieza en donde no hay ningún halago y todo es reclamo y todo es te estoy vomitando casi, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, el pueblo de Israel nos muestra simplemente el caminito del creyente que va perdiendo todo, ¿sí? Que se olvida, que se aparta del Eterno, y dice, y se empieza a regocijar, dice, como los gentiles, es decir, leyéndolo de forma inversa, prostituyéndose, abandonando al Todopoderoso y vendiéndose, porque aquí dice, y en el 1 cuando leímos, y vendiste tus amores en todas las eras del trigo. Es decir, no había lugar en donde no pusiera un nicho, porque siempre había un lugar en donde ponían un ídolo. Y la consecuencia, al final de cuentas, pues sí, ya lo que pone aquí Mario Leal, Apocalipsis 3:16, ¿no? La tibieza. ¿Cuál es el castigo? No habitará en la tierra el Eterno. Dice en el 3, leímos, Efraín se volverá a Egipto, a la esclavitud, y en Asiria comerán manjar impuro. Ahora, cuando vemos esto, lo primero que decimos, bueno, estos ya son como un proceso, consecuencias en esta vida. Cuando el creyente, si ya siglos atrás empezó a ser seducido, empezó Jezabel a trabajar en el creyente y de ahí finalmente lo trasladó a Egipto, que es esclavitud, los sistemas religiosos, y además lo capturó en Asiria, dándole cosas impuras. De hecho, uno de los reclamos en la iglesia, no sé si es la iglesia que vimos, uno de los reclamos dice que permites que coman de los sacrificados los ídolos. No sé si es la misma o es otra reclamo. ¿Es la misma? Lo leímos, ¿verdad? Fíjense que permites que coma de los sacrificados los ídolos. Es decir, esos sistemas, si vemos hacia atrás, lo primero que hicieron es eso. Empezar a decir, no, esa ley ya no. Incluso yo me topé con una persona hace tiempo que decía que guardar, pues casi guardar la dieta kosher que viene en Levítico 23, es según lo que él entiende de las palabras de Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo escribe sobre los que prohíben comer ciertos alimentos? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cómo dice él que es? Ese lo escribe creo que a Timoteo, si no mal lo recuerdo, segunda carta, a ver si alguien lo localiza. Dice, es doctrina de demonios. Pablo le escribe a Timoteo y dice, de aquellos que prohíben comer ciertos alimentos, les llama doctrina de demonios. ¿A qué se refería? Bueno, si alguien quiere leer ampliamente, puede escuchar el comentario donde explicamos a qué se refería esa secta que básicamente venía del Qumran, que eran ampliamente veganos, que prohibían comer incluso la carne permitida por el Eterno, que era la carne kosher. Pero vienen estos ignorantes recientemente, en estas épocas, y toman el texto de Pablo, lo sacan de contexto, y si tú les dices, es que está en la Torah prohibido esto, porque el Eterno, entonces, esa es doctrina de demonios, porque Él nos mandó comer de todo, y ya hacen una torcedura ahí, y bueno, a lo que voy es esto, es que no se dieron cuenta en qué momento fueron tan tolerantes, que invalidaron el mandamiento y empezaron a comer de la mesa del rey y se hicieron impuros. Lo que estoy diciendo con el libro de Oseas, aunque es un reclamo al pueblo de Israel por allá del 700 y algo antes del Mesías, 740 y tantos, lo que estoy diciendo es, aquí está la imagen de lo que le puede pasar a cualquier creyente hoy día. En la medida que pierde su fe y empieza a olvidarse del Todopoderoso y a regocijarse como los gentiles, lo primero que va a pasar es empezar a vivir una vida como gentil, ¿sí? Viviendo como gentil, teniendo lo que tienen los gentiles, finalmente comiendo
lo que comen los gentiles y finalmente viviendo los días que viven los gentiles, ¿cierto? Y ha pasado. Ajá. Le pasó a el segundo y tercer siglo, se asimilaron, muchos se guardaron, hubo una serie de creyentes en todas las generaciones, pero hoy día volvemos a ver lo mismo, ¿no? El pueblo de Israel, fíjense nada más, y es que esta es la alerta, ¿no? Esto es para que nosotros podamos discernir y tener mucho cuidado con cómo trabaja el enemigo en el alrededor, ¿verdad? Porque una de las cosas, por ejemplo, que ponen los jóvenes cuando están estudiando entre semana, esos ejercicios que ellos hacen, ese estudio, reflexión, y lo ven en sus vidas diarias, lo primero que dicen es, por ejemplo, Fabiola, en una de esas que ella en su ambiente dice, es que si no, algo decía así como, parece que no, pero pues estamos rodeados de toda esa influencia, ¿no? Y si no hacemos lo suficiente, entonces el mundo empieza a entrar tan fácil, ¿no? Lo digo por esas fechas, por ejemplo, porque la gente no le importa. La gente parece que todos, como el dicho de los leones, ¿verdad? El león cree que todos son de su misma condición. Y el mundo así cree, ¿verdad? Que todos son igual, que todos hacen lo mismo, y luego cuando ven a uno que dice, oye, pero tú, que no, ¿por qué? ¿Cómo que no? O sea, qué raro, ¿no? Y ya saben todo eso, ¿no? Entonces, pero no entienden que lo que nosotros estamos evitando es justamente esto. Y no solo en este peregrinar, y no solo en este transitar, porque podemos decir, bueno, ya medio me deslicé, pero voy a hacer teshuva, voy a retomar, voy a recuperar. Ya por poco me voy para allá porque, no sé, X persona, vecino, familiar o compañero de escuela o de trabajo, lo que sea, ha sido tan influyente que como que ya me está jalando demasiado. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Es, pum, dice Yeshua, si algo te hace caer, dice, te es ocasión de caer, ¿qué dice? Corta con eso, ¿no? Corta con eso, lo que sea, corta con eso. Porque si no, entonces vas a llegar al punto de tolerancia y luego al punto de desborde y se acabó. Bueno, ahí todavía tenemos tiempo de hacer teshuva, como lo cantamos en el canto anterior, ¿verdad? Es tiempo de hacer teshuva. El problema es cuando todo eso ya ha afectado tanto que, aunque para el pueblo de Israel era la tierra prometida que el Eterno les había dado, para nosotros la consecuencia es más grave, porque es la vida eterna. Fíjense nada más, la vida eterna. Y Apocalipsis es muy claro sobre esto, ¿no? Esto obviamente atenta contra el calvinismo, que ellos dicen salvo siempre salvo, ¿no? Pero en Apocalipsis vemos una y otra vez que si no permanecen, su nombre puede ser borrado del libro de la vida, o puede ser cortado, o puede ser vomitado, así de sencillo. Entonces, el reclamo hasta el día de hoy es el mismo. Fíjense lo que dice sobre Israel. Primero, no van a habitar ya más en la tierra que el Eterno les dio, van a volver a la esclavitud y van a ir con los gentiles y van a comer manjar impuro. No, dice en el 4, no ofrecerán al Eterno libaciones de vino, ni sus holocaustos les serán aceptos. Serán para ellos como pan de duelo. Todos los que coman quedarán impuros, su pan les quitará el hambre, pero no entrará en la casa del Eterno. Es decir, y aquí va otra vez, para todos aquellos que creen que el creyente puede creer y a la vez ser tolerante o asimilado con el mundo. Yo en las iglesias me topé muchas veces con personas que decían que pueden ser buenos cristianos y buenos ciudadanos en el mundo. Ajá. Y convivir, e ir a las kermeses, e ir a las posadas, y no pasa nada, e ir con, ¿verdad? Y todo esto, y qué tiene de malo, y no me estoy contando, y muchas de esas cosas, ¿no? Dices, dale otra oportunidad, ¿no? Demasiada tolerancia, ¿no? Demasiada tolerancia.
Pero fíjense lo que dice aquí. No importa que ofrezcan algo, no importa que lleven holocausto, no importa. Básicamente ellos porque estaban basados en un templo, ¿no? Y cosas físicas. Pero hoy día, ¿qué podría decir el creador de alguien que puede decir yo ayuno, yo oro, yo voy a la iglesia, yo llevo esto, mis diezmos, yo llevo el otro, yo canto, yo estoy en la alabanza, yo hasta todo lo que pueda decir, pero a la vez está asimilado en el mundo? Como se dice, tiene un pie allá y un pie acá. Y bueno, estoy poniendo el ejemplo de los sistemas, ¿no? Porque espero que nosotros no estemos así. Y lo digo porque yo lo vi mucho y acá lo que tenemos que hacer es no más eso. No, eso no se puede tolerar. No hay forma de eso. ¿Por qué? Porque, y no se trata de mí, no se trata de que yo les diga, ay hermano, esto y lo otro, no. Se trata de que cada quien vea delante del Eterno los reclamos que en este caso, por ejemplo, le está haciendo el pueblo de Israel, ¿no? Dice, no ofrecerán al Eterno libación de vino, ni su holocausto les serán aceptos. Por más que lo hagan, no los va a aceptar él. Hay un proverbio, si no mal lo recuerdo, a ver si alguien me ayuda, porque también resulta que en los sistemas religiosos dicen que oran y que oran y que oran y que oran y que pueden orar y comunicarse con Dios y todo eso dicen ellos, y no importa si comen o no comen, o si hacen o no hacen, o si guardan o no guardan, pero hay un texto que dice que incluso la oración, como dice, es abominable, ¿no? La oración no me acuerdo cómo dice, a ver si alguien me ayuda. No sé si dice pecador exactamente, ¿alguien lo recuerda? Del impío, creo, ¿verdad? Que la oración del impío es abominable. Porque, Deuteronomio, ¿qué? ¿Sí? Bueno, a ver si alguien lo puede poner. Proverbios 28:9, ponen acá. Ok, 28:9, gracias. Que hasta la oración del impío, dice, es abominable al Todopoderoso. Es decir, ¿de qué sirve? Y ahí va finalmente para todo aquel que dice que cree, ¿no? Y sobre todo para aquellos sistemas que dicen que hacen, que suben y bajan y que hacen quién sabe cuántas activismos en todo el año, ¿verdad? Y van a evangelizar y mil cosas. La pregunta es, basado en esto, ¿el Eterno lo recibe o no lo recibe? De entrada, Él lo manda a hacer, no manda a hacer todas las cosas que ellos hacen. ¿Cómo se califica eso? ¿Como ofrenda grata o como fuego extraño? Pues es muy claro, fuego extraño. Pues las cosas que si el Eterno no mandó, pues ¿para qué lo hacen? Y número 3, si hay impiedad en sus vidas, lo acepten o no lo acepten, la pregunta es, ¿lo aceptará el Eterno? Pues no lo va a aceptar. Y no solo podemos decir que no acepta eso, la siguiente pregunta es hacia nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vimos nosotros? Y si esperamos que el Eterno acepte esto de nosotros. Lo que tenemos que hacer es definitivamente estar cambiando todo el esquema, si no es que ya lo hemos cambiado, para que todo lo que hagamos, entonces el Eterno lo acepte como una ofrenda, como un olor grato delante de Él, como un sacrificio espiritual. Ajá. Gracias, aquí pusieron el texto de Proverbios 28:9, el que aparta sus oídos de oír la instrucción, aún su oración le será abominable. Fíjense nada más. El que aparta sus oídos para no oír la ley, ya de entrada, o sea, ya lo que está diciendo eso es la instrucción del Eterno, por mucho que ore, aún con 40 días de ayuno y que vaya donde vaya, no lo va a aceptar el Eterno. De entrada no se lo está pidiendo, porque también hay mucha gente que presume de sus ayunos, de que quién sabe cuántos ayunos, ¿verdad? Hacen y cuántas maratónicas o lo que sea que hagan. De entrada, todo lo que digan, ya su recompensa es esa, ¿no? El reconocimiento de la gente. Ya no hay más recompensa. Y de otro lado, la pregunta es, ¿cuándo se les ordenó? ¿Cuándo se les ordenó que se haga eso? Ni siquiera el Mesías dijo eso, ni siquiera él dijo, cuando ayunó, él no dijo, vayan y ayunen todos 40 días y 40 noches, ¿o sí lo dijo? No lo dijo. No era parte de. Ni siquiera Moisés lo planeó. Por ejemplo, cuando él subió a recibir la Torá, él no dijo, voy a retirarme, voy a ayunar 40 días, y no dijo nada. Ni lo dijo, ni sabía que lo iba a hacer. ¿Ah? Simplemente subió y cuando se dio cuenta ya pasaron 40 días y 40 noches. Pero lo que voy es,
fuera de la instrucción, el hombre ya está en impiedad y haga lo que haga, no significa que el Eterno lo va a recibir. No significa que Él lo va a recibir. Regresamos a Oseas. Dice en el 4, no ofrecerán entonces libaciones, ni sus holocaustos les serán aceptos. Serán para ellos como pan de luto. Todos los que coman quedarán impuros. Su pan les quitará el hambre, pero no entrarán en la casa del Eterno. Su pan les quitará el hambre, pero no entrarán en la casa del Eterno. Esto me recuerda a las palabras de Yeshua con la samaritana, ¿se acuerdan? Dice, si bebes del agua que yo te doy, nunca jamás tendrás sed. Y dice ella, dame de esa agua, para no venir más a este pozo, ¿verdad? Todavía no entendía la situación. Pero lo que está diciendo es que el que creía en el Mesías ya iba a estar siendo saciado. E incluso aunque no tuviera ni comida ni agua para beber en ese momento, pero ya iba a estar saciado. Y en el caso de Israel en el exilio, aparte de que el Eterno iba a ocultar su rostro, dice, su faz, y ya no iba a haber revelación. Imagínense, iban a quedar como huérfanos, entregados a extranjeros, como esclavos, comiendo cosas impuras, ofreciendo algo, el Eterno no lo recibía, y peor esto, y no entrar en la casa del Eterno, es decir, no volver más a aquel templo que tanto añoraba, ¿no? 5. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad, en el día de la fiesta del Eterno? ¿Qué vas a hacer? Fíjese nada más, en el día de la cita santa. ¿Qué vas a hacer? Le dice el Eterno. Bueno, hoy ni siquiera en los sistemas estos religiosos, en todos los ismos, ni siquiera las aceptan, ya todas las rechazan. Peor. Pero por otro lado, los que los llegamos a conocer, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo como debe de ser? Porque también ya nos hemos tomado el tiempo suficiente año tras año para ir y entender estos días solemnes, estas citas que son convocaciones, y saber lo que significa. Sin embargo, cualquiera puede leerlas incluso muchos las celebran todavía, pero sin ser parte de la casa del Eterno. ¿Cómo se es parte de la casa del Eterno? Hay un texto en la carta a los Hebreos cuando el autor compara a Moisés con el Mesías. Y dice, Moisés fue un excelente siervo. Dice en Éxodo, un día los contamos, creo 30 y tantas veces, y lo hizo Moisés conforme el Eterno lo había dicho. Y dice la carta a los Hebreos, dice, Moisés hizo todo que el Eterno le ordenó para que hiciera en su casa. Pero del Mesías dice, ¿qué dice? De él es la casa. Moisés era siervo de la casa, pero del Mesías dice, de él es la casa. O sea, Moisés finalmente fue siervo del Mesías. Y la casa es el cuerpo del Mesías. A lo que voy es esto. Aquí dice, no entrarán en la casa del Eterno. Cuando Israel peca, cuando Israel comete todo eso y tolera demasiado, llega el momento en donde se tienen que ir, dejan la tierra, dejan el lugar santo, el Eterno no los acepta más, esconde su rostro, y aunque hagan algo, no lo pueden disfrutar, no lo pueden discernir. Y cuando viene la festividad, llega tanto, imagínense nada más, por generaciones, siguiendo a Roboam, el primer rey del norte, que de entrada les quita las solemnidades y les pone una fiesta en el 15 del mes octavo, y se pierden de todo por generación. Imagínense después que dicen, ¿y cuándo es la festividad? Estaban nada más ellos acostumbrados a ¿qué? A Navidad y bueno, todo eso, ¿va? Haciendo una alusión, ¿no? Estaban acostumbrados a eso. Y las fiestas paganas, a los muertos, a todo esto. Pero el punto aquí es, y cuando llegue
el día que el Eterno manda, ¿qué vas a hacer? Dice. Por eso les digo, mucha gente creyendo que está más bien en la condición de Efraín, en esclavitud, comiendo impureza, viviendo en impiedad, aunque oren y oren. En la Escritura vemos que el Eterno no lo acepta, no es de que lo diga yo o lo diga alguien, es que la Escritura dice que Él no acepta del impío nada, ni la oración. Y por otro lado, aunque se sacien, aunque coman, se dan cuenta, es como la Odisea, ¿verdad? Tú dices que tienes mucho, dice, y aunque digas que no te falta nada, dice, ¿eres un qué? Pobre, desnudo, desdichado, miserable, o sea, no tiene nada. ¿Hasta dónde se cae cuando se aleja uno del Eterno, ¿no? Y peor, no entrar en la casa del Eterno. Si la casa del Eterno es el Mesías mismo, es el cuerpo del Mesías, tampoco es suficiente conocer las citas, sino más bien llegar a las citas como debe de ser. Llegar a las citas dentro o en el lugar correcto. El lugar de convocación no es Jerusalén, el lugar de convocación ni siquiera es Cuernavaca, el lugar de convocación no es ningún lugar terrenal, físico, el lugar de convocación es, dice Yeshua, en donde estén dos o más, dice, ahí estoy yo. Y si se trata de una convocación, pues es obvio, ¿no? Si se trata de una convocación, con más razón, si es bajo la autoridad del Mesías y entendiendo la cita santa, entonces estamos en la casa del Eterno, porque es el cuerpo del Mesías. Esto es muy importante. Con el paso de los años, tanto ustedes como nosotros y muchos más hermanos que se van de una u otra forma coincidiendo con todos nosotros, vamos entendiendo que a lo mejor hace algunos años pues llegábamos a la solemnidad, pero más bien estábamos en la casa del otro, ¿verdad? Del rabino o del roé o del quién sabe qué, o del moré o de lo que sea. Porque de entrada, pues lo que hacíamos, lo hacíamos, bueno, hablando de raíces hebreas o hablando de raíces judías en el movimiento que acapara a los cristianos, a los que van saliendo de la cristiandad, y no los introducen en la casa del Eterno. Es decir, al cuerpo del Mesías para entender la festividad bajo la autoridad del Mesías y todos los misterios del Mesías. Sino lo que hacían es reclutarlos, y nos reclutaron en sistemas también, ¿verdad? No sé quién le tocó esto, pero al menos nosotros, a los Hernández también, ¿no? A lo mejor al principio, pues a ver cómo lo hace Judá, ¿no? Y no sé quién más, no sé si los López también. Como lo hace Judá, ¿verdad? Pues vamos, pero nos estamos metiendo en la casa de los rabinos, ¿no? Es decir, bajo la tutela del rabinismo. Y aunque creíamos o queríamos ver al Mesías, pues la verdad es que veíamos más bien el rabinismo y la doctrina y la tradición, y la historia. Pero nada como estar encontrados por el Eterno. Y Él que nos pueda recibir por medio de la puerta que es el Mesías a la casa del Eterno, que es el Mesías. Esto es muy importante porque en cada festividad, en cada cita santa, al menos los que suelen participar con nosotros y que tienen ese deseo, y aunque no siempre estamos en un solo lugar, y en la medida de lo posible nos movemos, y aunque muchos se conecten de lugares tan distantes, lo que siempre digo es, donde quiera que estén, mientras estemos bajo la autoridad del Mesías, ahí es el lugar de convocación. Porque ya no hay ni ciudad, no hay reino, ya no hay templo, ya no hay piedra, ya no hay muro, ya no hay pozo, ya no hay un lugar donde digas, ahí tengo que ir. Si donde quiera que estemos, convocados por la autoridad del Mesías, que Él es la cabeza también del cuerpo, y de Él es la casa, entonces ahí estamos en la casa del Eterno. En el caso del pueblo de Israel, por supuesto, ellos dependían de un templo en su época. Pero aún así, el hecho de estar exentos fuera de su tierra y fuera del templo, lo añoraban. Y aunque estaban fuera, tampoco podían decir, vamos a celebrar porque, ¿y qué hacemos? Porque ya no podían hacer nada. No solamente no podían hacer nada porque
no podían hacer sacrificios en todos lados, y no todos los sacrificios se podían hacer fuera, la mayoría se tendría que hacer en el templo. Y por otro lado, imagínense una festividad sin sabor. ¿Qué pasa cuando se sientan a comer algo y no tiene ni los condimentos ni la sal? Simple totalmente, ¿no? Como un trapo, dicen, ¿no? O el café, ¿no? Ese café que cuando no sabe nada, ¿va? Dicen, sabe a... Pues no sé, yo no he probado el calcetín, ¿verdad? Pero las hermanas dicen que sabe a calcetín. O sea, trapo remojado, pues. Siempre dicen eso, ¿va? Yo la verdad, como nunca he probado eso, pues yo confío que se sepa, ¿va? Pero eso es, una festividad sin Mashiach, como debe de ser, no sabe, no es festividad. A nosotros nos pasó. Cuando comenzamos el primer año, bueno, ya fue el segundo, porque el primero fue así como de que, a ver, ¿qué es esto, va? En una congregación mesiánica, toda enredada de todo. Pero en el siguiente ciclo, bajo la tutela rabínica, los que seguían esto, pues era ceder larguísimo, era cosa muy cansada, sobre todo pesa, muy cansado, hay lecturas, y escuchar más el hebreo, el Isaías 53 en hebreo y todo eso, hebreo cantado, cosas así. Pues nada, o sea, ni edificaba ni nada, o sea, ni uno entendía ni nada, solamente, pues ya estamos en Pesaj, ¿no? Pero el Mesías brillaba por su ausencia, como así, ¿no? Un poquito por aquí, por allá, pero la verdad es de que no estaba la esencia del Cordero. Y entonces, dicen por acá, como comida de hospital, o como comida cuando tienes catarro, ¿verdad? Y que no te sabe nada. Aunque te lo hacen, no, que está bien rico, no sabe nada. Yo nomás estoy masticando algo, pero no sabe nada. ¿Ah? Y eso les pasó a Israel. No había forma de poder. Por eso yo también, y meses atrás fui muy severo. Perdón por los que. No, qué perdón, ¿verdad? Tenemos que aceptar la severidad del Eterno, ¿no? Para ser corregidos, ¿no? Pero hubo quienes se ofendieron. Cuando se habló de que no podemos tolerar actores y actrices en las festividades, porque no va a ser un beneficio para ellos, no van a disfrutar la festividad, no van a entender la esencia de la festividad, ni los cantos los van a entender, yo creo, ¿no? Porque los cantos están hechos para eso, ni el mensaje, ni el momento. Entonces, ¿de qué quieres tener gente que no va a entender nada, ¿verdad? No va a disfrutar la festividad, no va a sentir. En el caso, por ejemplo, del Mesías, la liberación. Fíjense, ¿cómo entender la liberación del Mesías en un sistema de este mundo si todavía no están liberados? Es como eso, ¿no? Es como cuando sacan a los presos de sus celdas al jardín, al patio donde tienen ahí pasto, aunque sea, y algo para correr y brincar. ¿Es libertad eso? No es libertad, no es lo mismo. Yo no he experimentado eso, pero puedo imaginar cómo se ha de sentir eso. Siguen presos y atormentados. Yo tuve un familiar que visitábamos hace años en la prisión y decía, los primeros días y todo el tiempo, toda noche es tormentoso. Despiertas, dice, los primeros días eran despiertas, pues como cotidianamente pensando que te levantas de tu cama y vas a salir, pero dices, pero estás allá adentro. Es desesperante. Entonces imagínense cómo alguien puede celebrar la libertad del Mesías sobre el mundo, sobre este Egipto que es esclavitud, pues si no ha experimentado la verdadera libertad del Mesías. Entonces, cuando pasó esto y cuando pasa esto en nuestras vidas, tenemos que ser muy analíticos. El Eterno es bien claro en estos detalles y lo está diciendo. Y obviamente Él está diciendo, pero el que no persevera, igual lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Persevera, pero el que no persevera no va a alcanzar nada. El pueblo de Israel no perseveró, fue demasiado tolerante, se perdió tanto, abandonó la instrucción, siguió a los hombres, siguió a sus reyes, se hicieron para sí mismos sacerdotes, se hicieron para sí mismos fiestas, se asimilaron, cayeron tanto que ya después no supieron. Lo único que sabían es que tenían a un Dios por ahí, a un Dios grande que era poderoso, pero ¿dónde estaba? ¿Quién sabe? Ni siquiera ellos.
Y hoy día se parece mucho a estos sistemas religiosos, ¿verdad? Que toda esta gente, no, que Dios, que aquí, que la Biblia, que la palabra. Apenas me envió alguien, creo que Harold Nova, no sé quién me envió un video, no sé cuándo fue esto, creo que en México, no sé dónde, pero son de esos del Pare de Sufrir. No sé dónde hicieron esta cosa, un estadio lleno, repleto de gente. Esos tipos son los que tienen, en la Arena México, esos tipos son los que tienen el templo, es que la réplica del templo de Salomón en Brasil. Y que andan trayendo un arca para todos lados y que salen unos sacerdotes según ahí, ¿verdad? Ahora le tocó a México, no sé qué, y para colmo hasta agarraron un mexicano pues todo desalineado porque le ponen una vestimenta de sacerdote y parecen esos policías de tránsito que ya saben, ¿verdad? Que se bajan de la moto y y no caben en sus uniformes, ¿verdad? Entonces pues no parecen nada sacerdote kasher, ¿no? De entrada, ¿no? Bueno. Pero por otro lado, o sea, como los católicos cuando cargan a la Virgen. Y ahí van estos y el arca del pacto es wow. Así como que y la gente que entrevistaban decía, "No, que sentí la presencia cuando pasó el arca." Y que la presencia y que no sé qué, y que Dios y que Jesucristo, y que un montón de cosas de estas, ¿no? No sé si alguien dice en Arena Azteca, dice, alguien puso aquí, Enrique Vera. Y no sé cuándo fue, yo no me enteré, pero me mandaron este video y miren cómo la gente está perdida totalmente, ¿no? O sea, con todo y que el arca del pacto, porque cualquiera dice arca de pacto y no, pues es que es bíblico, ¿no? Es bíblico y ahí está el arca del pacto y eso y la presencia descendía y todo lo demás. Pero, ¿qué tiene el arca del pacto? ¿O qué haría un arca de pacto actualmente? De entrada una réplica, porque ni siquiera es el arca del pacto. O sea, ya ni siquiera aquel texto en donde dice, y dirán arca del pacto, dice, y ya no servirá, ya no se acordarán de ella, porque va a pasar. La pregunta es, ¿por qué insisten tanto en esto? ¿Por qué insisten en tratar de experimentar algo que ya el Eterno les dijo, no es eso? Aquí está diciendo muy claramente, lo van a hacer, pero ni les va a saciar el hambre espiritual, y número 2, ni van a estar dentro de la casa del Eterno. Tanto Efraín como Judá caminaron por los mismos caminos, y cuando vemos estos profetas y vemos los reclamos del Eterno y vemos las reacciones de ellos y vemos cómo ellos pasaron todo esto, ya sería el colmo que hiciéramos lo mismo, ¿no? Ya entendiendo todo. La gente que sigue haciendo esto es porque de plano pues no quiere entender. O sea, está enraizada a las cosas de aquí abajo. Y a la pertenencia, a sentir algo, porque toda esa gente y los que entrevistaban ahí, es que sentí, decían ellos, ¿no? Yo le escribí a este hermano que me mandó el mensaje y le dije, sintieron, ¿cómo le puse yo? Sintieron la presencia emocional. Dije, todos sintieron la presencia emocional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es como el católico cuando pasa el Papa con el papamóvil, ¿verdad? ¡Ay! Y ya, ¿no? Es cuando llevan igual el Santísimo, la Virgen, o todas estas cosas. O es como cuando va todo el chamaquerío, ¿verdad? Me acuerdo de esas escenas cuando salen los artistones y hay todo, ¡ay! Así, ¿verdad? En los conciertos, ¿verdad? ¡Ay! Se derriten y se caen, ¡ay! El ídolo musical, ¿no? Todos estos, ¿no? Y después sus vidas, ¿qué? Van a su realidad, ¿no? Es momentáneo y además nunca van a tener al ídolo musical ni nada y van a pasar y van a verse al espejo y van a decir, tengo que seguir viviendo mi vida. Y bueno, eso es el mundo, y eso le pasa todo el tiempo a todo el mundo. Pero la cosa aquí es cómo aquellos que dicen buscar al Todopoderoso se topan con lo mismo. Todos estos sistemas y todo esto que hacen deberían de escudriñarlo en la Escritura. Para eso está, por eso Yeshua citó la Torá, los Salmos y los profetas. Véanlo ahí está todo.
no entrarán en la casa del Eterno. Nuestro esfuerzo que tiene que hacer todo el tiempo, y lo digo todo el tiempo porque no solamente es cada día de nuestras vidas, cada Shabbat, por ejemplo, y cada cita santa a la que lleguemos, tiene que ser con toda esta intención de que estamos en la casa del Eterno, es decir, en el cuerpo del Mesías, porque de él, como dice Shaul de Tarso, por encima del Mesías está el Padre. El Mesías es la cabeza del cuerpo, gobierna sobre los varones y los varones sobre sus esposas, y ahí está toda la familia, y ese es el orden. Pero lo que voy es, mientras estemos en el Mesías, y cada día y cada solemnidad, desde Shabbat hasta las citas santas, estemos en el entendimiento del Mesías, ahí estaremos en la casa del Eterno. Pero en el momento que empecemos a hacerlo según los hombres, entonces nos vamos a ausentar. Y eso es lo que pasa en muchos lugares, lamentablemente. Dice acá su ley, dice embriaguez emocional, y eso es lo que pasa con mucha gente. No saben discernir, no se dan cuenta. Si no tienen discernimiento, obviamente no van a entender la diferencia entre la emoción y la unción, que es muy diferente. Porque no necesitas ver un arca que pase para sentir unción. Y cuando esta gente experimenta eso, no se da cuenta que es emoción. Son los sentidos. Bueno, gracias Mario Leal, 1 Corintios 11:3, ahí está. Pero quiero que entiendan que Mashiach es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, y Elohim Todopoderoso, es la cabeza del Mashiach. Gracias. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad? Dice, y en el día de la fiesta del Eterno. ¿Qué vas a hacer? Dice en el 6, si escapan a causa de la calamidad, Egipto los recogerá, Memphis los sepultará, morirán en el exilio. La codicia de su plata la heredará la ortiga, la hierba mala, y en sus tiendas crecerán espinos. Llegarán los días del castigo, llegarán los días de retribución. Que lo sepa Israel, a causa de la magnitud de tu pecado. Fíjense en la magnitud. A causa de tu gran hostilidad, el profeta ha enloquecido. El hombre inspirado desvaría. Fíjense nada más. Y el vidente de Efraín profetiza sin contar con su Elohim. Es trampa de furtivo en sus caminos y subversión en la casa del Todopoderoso. Cuando veo esto, digo, no cabe duda que no hay nada nuevo, ¿verdad? Todo se vuelve a repetir. Fíjense nada más esto. El profeta enloquecido. Así dice el Señor. ¿Y qué dicen? Puras barbaridades, ¿verdad? ¿De dónde se lo sacan? ¿Quién sabe? De sus deseos internos, ¿verdad? De sus emociones, de sus religiones. Tenemos décadas, no, ya un siglo. Desde 1910, cuando sale este movimiento, que viene, por cierto, del carismatismo católico, y entra las iglesias protestantes y empiezan con sus cosas de la lluvia tardía, supuestamente, y el mover del espíritu y todas estas cosas, enloquecieron. La locura del profeta de Israel y del profeta de Efraín, es decir, de los falsos profetas. Porque decían llegaban y decían puras locuras. El espíritu de locura. Ha enloquecido. El hombre inspirado desvaría. A veces los hermanos me comparten los López, son unas cosas que ven ellos en donde estaban antes, como este último señor, ¿verdad? Así hinchado, de entrada hinchado de la cara, raro, así una cosa, y digo, esta persona se la va a pasar de pura fiesta en fiesta o va a tener un problema. No, es que se va a los restaurantes a transmitir en vivo y
Así. Se va al restaurante, el restaurante. O sea, dice que va a compartir, pero se echa sus buenos banquetes. Y la locura, esa es la locura del profeta. Desvaría, o sea, no sabe ni... Va a citar algo y no lo dice como debe decirlo y termina diciendo una cosa incongruente y salen con sus cosas de locura, prosperidad y, o sea, y todo al revés. Todo al revés. El profeta enloquecido, el hombre inspirado desvaría. Y el vidente de Efraín profetiza sin contar con su Elohim. Y dice, es trampa de furtivo en sus caminos y subversión en la casa de su Elohim. Trampa. Y es muy interesante porque también recientemente en clases anteriores hablamos de que cavan hoyos, ¿verdad? Y ponen lazo y hacen, ¿qué dice? Había 3 cosas, no me acuerdo. Bueno, primero cavan hoyo, ponen lazo y no me acuerdo cuál era la otra. Red, y ponen red. Fíjense nada más, es lo mismo. Y son 3 y aquí también se vuelve a repetir otros 3, ¿verdad? La cosa es de que, y esto es lo más impactante, que la gente no puede entender. Por eso yo también les he dicho a muchos hermanos cuando me dicen, oye hermanos, que ¿cómo le hago entender? No le va a hacer entender. Porque ni se entiende, van ni que fuera escuela, ¿verdad? Pública, porque tampoco se entiende. Número 1, les digo, no le vas a entender a nadie, porque esto se entiende con discernimiento. Y cuando no se tiene discernimiento es porque ya se salieron demasiado del camino. Necesitan, número 1, reconocer primero, y bueno, para reconocer se necesita humildad. Ya de entrada, y si no hay humildad, pues no, o sea, va a estar en un corazón duro, ¿no? ¿Cómo le hago entender? No le vas a entender. Esto viene por revelación, siempre les digo. Si el Padre se los va a dar, hasta el Pedro mismo, ¿verdad? Le dijo Yeshua, no viene de ti, viene del cielo. Dice, eso te lo ha dado mi Padre, dice que está en los cielos. ¿Se acuerdan cuando le dijo, ¿verdad?, sobre el reino, ¿no? Es decir, no le vamos a hacer entender a la gente nada. Menos si no quieren escucharlo. Menos. Entonces cuando tienen humildad, reconocen y dicen, quiero saber, ahí sí. Ahí sí. Ahí la tierra está dispuesta a recibir la semilla. De ahí en más, no le vas a hacer entender nada. Porque todas las cosas que el Eterno enseña vienen tan codificadas, por eso se necesita la llave de la revelación, pero vienen tan codificadas desde la antigüedad para que el mismo Satanás ni se diera cuenta. Para que ni él se diera cuenta. Como en el Cordero, por ejemplo, ¿no? Como la sangre, como todo eso. O sea, estaba tan codificado que nadie lo entendía. Hasta que viene la palabra profética más segura. Hasta la época de Yeshua, y él empieza a darles la llave de la revelación. Porque no entendían. Decían sus discípulos, explícanos la parábola. Y él se sentaba y les explicaba. ¿Cómo le voy a hacer entender? No le vas a poder hacer entender a nadie nada. Viene por revelación, y la revelación, ¿cómo viene? ¿Cómo viene la revelación de arriba? Porque tampoco ni se paga, ni se hace algo, ni nada, simplemente el mortal se humilla delante del Creador para decir, enséñame. Y entonces Él da todo el conocimiento. De ahí en más, dice en el 9, se han corrompido grandemente como en los días de Gabá. Pero Él tiene presente su culpa y castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como breva en la higuera encontré a vuestros padres, pero ellos fueron a Baal Peor y se consagraron a la vergüenza, y se hicieron tan abominables como aquello que amaron. Fíjense nada más.
Cual ave volará el esplendor de Efraín, no habrá parto, ni embarazo, ni concepción. Y si sus hijos llegaran a grandes, los quitaré de en medio de los hombres. Ay de ellos también cuando yo me aparte de ellos. Fíjense nada más. Y esa es otra cosa también que voy a subrayar aquí de entrada, que vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis, los reclamos que vienen de la palabra profética a los creyentes es así: de reconocimiento a fallas, de fallas, a puras fallas y reclamos. Y al final, solo reclamos. Imagínense nada más. Como uva en el desierto de Israel, como breva en la higuera encontré a vuestros padres, pero ellos fueron a Balpeor. Lo que vemos en esos sistemas hoy día también es lo mismo. Dice, se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como aquello que amaron. Yo he puesto el ejemplo porque yo, cuando estuve en el cristianismo, pues uno se jactaba de que decía, pues ya no somos católicos, no tenemos a la Virgen, ni a los ídolos, ni a las cruces, ya no tenemos todas estas cosas, pero no había dado cuenta del proceder de los antepasados protestantes, y lo que había pasado era lo que les pasó a todas las hijas es lo que les pasó a Israel. Se hicieron tan abominables como aquello que amaron. Y en la cristiandad, cuando yo estuve ahí, otra vez perdónenme los que se ofenden, porque nunca falta el de que hablan mal de los cristianos. Yo estoy hablando del sistema, porque yo estuve ahí y yo vi. Entonces, el hecho de repudiar, por ejemplo, como lo hacían los primeros protestantes, terminaron amando a lo que repudiaban y ahora haciéndose igual que lo que llegaron a amar. Y es lo mismo. Como dice el dicho, la misma gata, ¿no? Pero va revolcada, ¿no? Y bien revolcada. Agrega aquí la hermana, porque se dice el dicho, ¿no? Y así pasó. Y cuando uno está en ese sistema y uno ve y dice, oyes, por tanto que reclamamos a el papado y a todas estas cosas, a los sistemas y a sus templos, ¿verdad?, paganos y con imágenes y todo, y estábamos en templitos con las mismas cosas, con ídolos diferentes, con papitas diferentes, ¿verdad?, con rituales, y lo peor, liturgia, rituales y días iguales que los otros, ¿verdad? Y ahí terminamos amando aquello. Y esto fue peor, ¿verdad?, porque se repudiaba uno y se terminó amando lo que se repudiaba. A lo que se protestaba terminó abrazándolo, asimilándose y celebrándolo. Peor. Y lo que hemos dicho antes también, ciertamente todos estos sistemas no es otra cosa que una, ¿cómo se puede decir?, una forma de expresión del antiguo Israel y del antiguo Judá, ¿verdad? Porque tanto el sistema cristiano sistema se parece a Efraín, como el sistema judío se parece a Judá de aquella época, igualitos. Análogamente, pues es eso, aunque no son los mismos, pero finalmente son las mismas evidencias. Dice aquí Sara, como el cerdo recién lavado que se va a revolcar de nuevo al lodo, ¿eh? Y por otro lado viene la sentencia: cual ave volará el esplendor de Efraín, no habrá parto, ni embarazo, ni concepción. No sé cómo dicen sus versiones.
aún desde el vientre de la concepción. Bueno, porque aquí aparentemente habla de la consecuencia como viene en la Torah, no sé cómo vienen otras versiones. A ver, el esplendor de Efraín saldrá volando como ave, no habrá más concepción, ni embarazo, ni nacimiento. Sí, varía las versiones. Dice... Ajá. Dice aquí otra, se le vuela su esplendor desde el nacimiento, desde el seno, desde la concepción, como que desde ahí pierde todo, ¿ah? Bueno, hay unas versiones que lo sitúan diferente. Dice más adelante, y si sus hijos llegaran a grandes, los quitaré de en medio de los hombres, hay de ellos también, cuando yo me aparte de ellos. Lo que está diciendo es, pues su consecuencia ya estaba escrita en la Torah, ya estaba escrita. Por sus pecados iban a sufrir finalmente el destierro, la separación, el desconocimiento del Creador y el exilio. ¿Ah? Dice en el 13, 12, hay de ellos cuando yo me aparte de ellos. 13, según he podido observar, Efraín es otra Tiro plantada en la pradera, pero Efraín entregará sus hijos al verdugo. Tiro, sabemos, una ciudad del norte de aquella época, comerciante, totalmente traficante, pagana de principio a fin, obviamente, ciudad cananea, descendientes de los cananeos, tal cual, todos sus habitantes. Salomón había tomado de Tiro y de Sidón mucho para el templo, había entrado en una especie de ¿cómo se dice? Alianza, le había dado reconocimiento a ellos, y eso fue como también un primer inicio de la apostasía, ¿no? Pero obviamente ellos nunca se convirtieron en el Eterno, ni tampoco las alianzas que hubo con Salomón hicieron que se acercaran al Eterno, nada que ver, al contrario, continuaron. Y dice el Eterno aquí, por medio del profeta, que dice, según he podido observar, Efraín es otra Tiro, plantada en la pradera, pero Efraín entregará sus hijos al verdugo, es decir, va a ser peor la condición, o iba a ser peor la condición de Israel, del reino del norte, porque no solamente estaba en apostasía o en desobediencia, sino además sus descendientes los iba a entregar pues al exilio, ¿no? a sus captores, y finalmente mencionados aquí como verdugos, ¿no? Porque también los asirios, como sabemos, en el 722 que llegan a invadir el reino del norte, pues se los llevan desterrados, pero además hubo gran mortandad. Básicamente eran verdugos porque mataron pues a una gran cantidad de israelitas. Y vean lo que dice en el 14: dales, oh Eterno, ¿qué les darás? Dales matrices que aborten y pechos secos. Fíjense nada más. O sea, ya no hay forma de misericordia. Cuando se llega a esas instancias, después de tanto tiempo, después de tantos profetas, después de que se levantó la voz, después de que ya sus reyes ya no quieren hacer nada, sus gobernantes y toda la población está en rebeldía completa, se escuchan esas expresiones tan fuertes. Que obviamente, por ejemplo, además, hoy día, si caen a los ojos de los humanistas, van a decir, ay, ese es el Dios tan bueno que dicen que esto y que el otro, y mira nada más. Qué malo, ¿verdad? Así, luego salen juzgando lo que no saben, ¿no? Ni entendiendo toda la historia, ¿no? Dales matrices que aborten y pechos secos. Dice, toda su maldad empezó en Gilgal, y aquí viene, ¿por qué? Porque hubo maldad que inició y creció
Allí pues dice, comencé a aborrecerlos por la maldad de sus hechos, los arrojé de mi casa, no volverán más a ser amados por mí. Todos sus príncipes son apóstatas. ¿Qué es eso? Toda su maldad empezó en Gilgal. Y bueno, la historia los lleva a esos lugares en donde comienzan a hacer ídolos, a levantar nichos, a rebelarse, a poner sus hijos al fuego, a todos estos, toda esta asimilación, y el Eterno se los cuenta. Todo comienza, todo tiene un inicio, y todo ese inicio queda registrado en las crónicas de cada uno de nosotros. Fíjense nada más. A Israel se le cuentan todas las cosas. Y lamentablemente salen a la luz. Salen a la luz. Es muy triste que a veces, porque a veces decimos, ¿cómo compararnos, por ejemplo, con los grandes hombres, no? ¿Cómo compararnos con, no sé, póngale el nombre, Job? ¿Pero qué hacía Job? ¿Qué hacía Job? No solamente por él, dice, sino cada día por sus hijos, por si hubiesen hecho algo mal. ¿Quién más? Póngale nombre. Abraham. Pero Abraham dejó su tierra y su parentela. Salió, viajó tantos kilómetros, creyó y padeció. Y así podemos decir muchos. Pero por otro lado, David, el gran rey de Israel. Pero tiene su historial, y tiene sus pecadotes. Y la Biblia es una Biblia real, que no te va a esconder los pecados de nadie, ni del gran rey David, de nadie. No oculta ni se hace cómplice de nadie. Pero hoy día la gente quiere esconder sus pecados y quiere que no pasa nada y todo está bien, pero en el momento que exhortas, en el momento que dices algo está mal ahí, se te avientan como tigres. Así como que no es posible, ¿verdad?, que esta cosa se ventile, ¿no? ¿Y qué dice la Escritura? Todo va a salir a la luz. Si no es aquí, es en el día del juicio, pero es mejor que salga antes para que pueda haber teshuva, si no. Y no se trata de ventilar, simplemente se trata de reconocer que si la Biblia está reconociendo aún a los grandes de sus pecados, ¿por qué los otros se incomodan? ¿Verdad? Si no le llegan ni a los tobillos de David. ¿Me entienden? Aquí ha pasado gente que también suele actuar así. Y lo único que recuerdo es eso. Hasta la misma Biblia se cuenta de todo. Y la Biblia no está para decir, no, es que David fue el gran rey y tuvo puros dieces. No, tuvo hasta en sus hijos, hasta en su familia, ¿no? Por eso viene el dicho, ¿verdad? Hasta en las mejores familias, de ahí viene el dicho. Pero la Biblia no está para tapar pecados, los expone. El caso aquí es de que vean lo que está haciendo aquí el Eterno por medio del profeta. Toda su maldad comenzó en un punto. Y a nosotros nos dice lo mismo la palabra profética, más segura. Un momento, un lugar, una ocasión puede ser el inicio de nuestra caída. Por eso también llega un momento de decir en la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga, manténgase firme. A manera de exhortación, a manera de que dices que estás firme, pues conserva tu firmeza. No vaya a ser que caigas. Y peor si están cayendo o si hay una caída, dice, como también citan, ¿verdad? Hasta en los cantos, ¿verdad? Si 70 veces cae el justo, ¿verdad? Citan por ahí en un canto, ¿verdad?
el justo. Pero si lo hace el pecador, no se va a querer levantar. Va a querer, como la puerca que ya fue lavada, pues si es puerca, ¿va? Se va a lanzar otra vez al lodo, o sea, no se va a salir. Ahí es lo interesante, ¿verdad? Un animal en esas condiciones, porque no son kosher, porque no sudan hacia afuera, sino hacia adentro, y conservan todo su calor, sus calorías, su energía. Por eso cuando voy al mercado y los hermanos que me acompañaron al mercado, y que en la entrada, una de las entradas, están unas personas así en la mera entrada vendiendo el chicharrón y chales y manteca, y casi vas pasando y casi te lo meten en la boca. Prueba así, prueba. Sí, el pedazo de chicharrón con un pedazo de carnota así, grasuda, así toda mantecosa, y le gusta a la gente. Pero porque el animal suda hacia adentro y guarda todas las toxinas, toda la toxicidad ahí está, y bien concentrada. Pues por eso la gente se traga esos cueros así llenos de... Es decir, ese animal no puede ser puro. Por eso, aunque lo laves, se tiene que lanzar al lodo, porque ahí se refresca el pobre animal. Pues necesita la frescura del lodo y así. O sea, si lo lavas, lo estás atormentando. Entonces por eso dice, por favor no me atormentes, y va y se lanza otra vez. Y entonces ahí así como que es su naturaleza es esa, necesita él estar ahí, y busca la humedad, la sombra, busca revolcarse ahí, ¿no? Y eso es lo que pasa. Y qué interesante, porque vean, cuando dice aquí, te hiciste abominable, te hiciste igual que los gentiles, te alegrabas igual, pues las consecuencias son estas. Viniste a ser, dice, una tiro, igual que una tiro. Aquí la única diferencia es de que tú vas a entregar a tus hijos al destierro, al exilio, a tus verdugos. ¿Por qué? Porque al menos Tiro, como quiera que fuera, y cualquier otra nación, pues no vivían con instrucción y hacían lo que querían. No había un reclamo del Eterno necesariamente, pero contra el pueblo de Israel sí lo había. Sí lo había. Bueno, toda su maldad empezó en Gilgal, dice. Y luego dice, ahí comencé a aborrecerlos, por la maldad de sus hechos los arrojé de mi casa, no volverán más a ser amados por mí, todos sus príncipes son apóstatas. Fíjense nada más. Esto me recuerda igual en Apocalipsis, te borraré del libro de la vida y del libro del Cordero. Es decir, alguien que llega a ser tan abominable. Por eso a veces, y por eso yo también siempre he dicho a la gente, a los hermanos, sobre todo a los hermanos, no forcen a su gente, no los obliguen, no los estén, porque ¿qué es lo que pasa esto? Se hacen abominables, se hacen que sean aborrecidos por el Eterno mismo. Los arrojé de mi casa, dice, no, y además dice, no volverán más a ser amados por mí. Fíjense nada más qué cosa más fuerte. Imagínense recibir del Eterno esto, no te voy a volver a amar más. Y yo no sé quién pueda entender esto, ¿no? Si a veces las mismas parejas se están despedazando, ¿verdad? Porque ya no me amas, ¿verdad? Y se están despedazando, déjame cortarme las venas porque ya no me amas, ¿no? Si a un mortal le reclaman esto, pero nunca piensan para sí mismos delante del Creador para decir, ya no me amas, ¿verdad? O sea, no les importa, no pueden entender. Ahí es donde les digo, no pueden discernir esto porque eso es una revelación. Eso se discierne. Pero nosotros sí podemos. Es como cuando David peca. ¿Cómo se pone él? Se pone tan mal que dice, y ahí está el Salmo 51, ¿verdad? Y dice, lávame, purifícame, dice, no quites de mí tu presencia, dice. Estaba estresadísimo, estaba preocupado. Se le iba el alma, casi, así como unos dicen literalmente, ¿verdad? Cuando pierden a un ser querido, me arrancó el alma. O sea, algo tan profundo y tan real que David sí entendía esto. No me deseches, no quites de mí tu presencia. Nosotros tenemos que discernir esto, entender esto.
Porque si un día nosotros empezamos con un Gilgal y no entendemos y no comprendemos a lo que hemos sido llamados, entonces a lo mejor ni nunca fuiste llamado, ¿verdad? Nomás estás de arrimado, ¿verdad? Nomás estás de actor y de actriz, ¿verdad? Como también ya vimos antes, ¿no? Pero cuando empezamos a entender, Padre, no me muevas del lugar donde me has llamado, lo que me has dado, el privilegio que me has tenido hasta hoy, el llamado, mi familia o los nuestros o la cita santa, o sea, cuando se valora esto, es cuando todo el tiempo se está diciendo, no quites de mí tu presencia. Al pueblo de Israel, imagínense, aquel que en un momento se le dijo, Efraín, como un hijo mío, como el más pequeño, al que amo, y de pronto aquí dice, los comencé a aborrecer desde un momento y los arrojé de mi casa y no volveré a amarlos más. Vean, no volverán más a ser amados por mí, pero no es gratis, dice adelante, porque todos sus príncipes son, ¿qué? Dice esta versión, apóstatas. ¿Cómo puede el Eterno amar a alguien si está fuera de lugar? Y aquí viene otra cosa importante. Porque ahora resulta, y hasta en los sistemas religiosos, que hasta Dios ama a los, aparte a todo tipo de pecadores, ¿no? Homosexuales, pedófilos, ya saben, hasta los sacerdotes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pónganle el nombre que sea en el mundo. Ahí está, gracias Mario Leal. Salmo 51:11. No me eches de tu presencia, no me quites, vean, tu aliento de santidad. Cuando dice esto David, y es que David tenía una forma muy expresiva de lo que estaba en su interior, lo dice desgarrándose. Lo dice desgarrándose. Es como cuando los mortales les dice, por favor no me dejes, ¿va? Le dice a la pareja, ¿va? Esas ridiculeces, ¿va? Que a veces el hombre y la mujer se meten, que no valoran, o sea, antes de valorar lo verdadero, lo eterno, lo de arriba, se están peleando abajo entre personas, ¿no? Y a veces ni entienden la voluntad del Eterno entre las personas, ¿no? Pero debería todo el mundo hacer esto con el verdadero, ¿no? No me eches de tu presencia, no quites de mí tu aliento de santidad. Pero ¿cómo llega todo esto? Dice, todos sus príncipes, en esta versión dice así, no sé en qué otras versiones dice diferente, dice, son apóstatas. Son rebeldes. Allá dice, son rebeldes. Bueno, no hay mucha diferencia. Desleales, no hay mucha diferencia. Lo que está diciendo es, no me obedecen. En vez de que hagan lo que yo diga, están haciendo otras cosas. Rebeldía, apostasía. Apostasía, dijimos que apostasía es, según el del griego, es estar fuera del lugar. No estar en el lugar que yo he dicho. Por otro lado, si lo traemos a nuestra época, a nuestra generación, en las circunstancias que nos rodean, y ahí va lo que dije hace rato. Si se trata de festividad, si se trata de Shabbat, se trata de las citas santas, si no estás en el lugar de convocación correcto, que es el Mesías, porque Él es la cita santa, Él es el lugar, Él es la casa, de Él es la casa y Él es el momento y la ocasión. Si no lo haces así, entonces no estás en la casa. O estás en la casa del rabino, bueno, el talmudismo, o estás en la casa del cristiano, del cristianismo, o de cualquier ismo. Pero el llamado pues es este. Y lo digo porque a final de cuentas, nosotros, por ejemplo, en nuestro caminar, pues definitivamente hemos visto que muchas personas nos rodean, nos acercan, y ¿por qué? No sé, pero de pronto la Kabbalah, por ejemplo, les fascina. Y primero que el Mesías, y de pronto se van hacia la Kabbalah, al misticismo judío, ¿no? Otros que esto y que el otro, y a la liturgia, ¿no? Y ahí están con los hilos, ¿verdad? Y con el micrófono acá en la cabeza, y se están dejando acá todas esas cosas. Y pues no sabes, pero se cautivan, como hasta de ahí viene la palabra, ¿verdad? Cautividad, cautiverio, esclavitud.
se cautivan. No se diga en la cristiandad porque tantas corrientes y tantas cosas, pero el punto es este: se apartan del lugar, apostasía, rebeldía. Finalmente se mueven y se salen de la casa y se van a lugares incorrectos, a otras casas. No volverán más a ser amados por mí, todos sus príncipes son apóstatas. Que el Eterno siempre tenga en nuestra vida el testimonio de David, digo, esperando ni pecar como él en su momento, o al menos no rebelarnos para no caer en esa circunstancia, no, sino más bien perseverar. Como dice el que cree que está firme, mire que no caiga, más bien mantenernos firmes en la roca. 16. Herido está Efraín, su raíz está seca y no da fruto. Aunque den a luz, haré morir el amor de sus entrañas. Mi Todopoderoso los desechará, porque ellos no lo escucharon. Y andarán errantes entre las naciones. Fíjense nada más. Bueno, viene una sentencia más. Viene la condición de Israel, dice, su raíz está seca y no da fruto. Y esto otra vez lo pone, el lenguaje del Eterno así es, con los profetas, con el Mesías, siempre haciendo uso de las figuras. Me acuerdo cuando mi papá me enseñaba tantas cosas cuando éramos niños, me llevamos un arbolito y seco. Pero lo primero que hacía con la uña, ¿verdad? Se le raspa. Y si no hay nada ni de líquido, ni de color verde, nada, está seco. Aquí es la raíz, tan. Pero si hay verde, cuando se le raspa con la uña, dice, este todavía tiene esperanza, tiene vida. La condición de Israel era, ellos sabían todo esto. Y en el momento que veían un palo así, aunque le rasparan, aunque ya se acabó. Imagínense proyectar el Eterno a ellos y decirles, después de que eran como un árbol plantado por el Eterno en su huerto, y que esperaba como una viña, de hecho usa a los profetas para decir como una viña, como un viñero plantado en su era, y cual dueño espera el fruto de los viñedos y todo lo demás, el mosto y la alegría, pues viene a ser como esos lugares áridos y esos árboles totalmente secos, sin hojas, sin frutos, sin ramas, sin nada. Por eso Yeshua hace también esta alusión, ¿se acuerdan? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, sin mí nada podéis hacer. Toda rama que es desgajada se seca y no lleva fruto. Qué interesante, porque a final de cuentas la rica savia es el mismo Mesías dentro de Israel. Pero en el momento que ellos se desarraigan del Creador, entonces viene la mortandad. Y esta planta, esto que sembró, porque en la parábola que Yeshua también menciona, dice que en general Israel es como un viñedo, ¿verdad? Y Judá, los líderes son como una higuera puesta que cuida a todas las vides. Pero si ni la higuera hace lo que debe de ser, es decir, el liderazgo, ni los otros hacen tampoco lo que deben de hacer, pues todos están secos. Por eso cuando Yeshua llega, dice y ve ¿se acuerdan la higuera seca, ¿verdad? Bueno, la higuera sin fruto, más bien, no estaba seca, sin fruto, y le dice, le da una maldición y se seca, dice en ese momento, imagínense nada más, empieza a secarse y ya no, lo compara lo que está diciendo, y es esto lo que está diciendo aquí. Está diciendo, dijimos, que Él no los va a amar más, que los aborrece, los compara, no volverán a ser más amados por mí, están en apostasía, están secos y sin fruto, no da fruto,
y aunque den a luz, dice, haré morir el amor de sus entrañas, aún así. Mi Todopoderoso los desechará. Esta palabra, esta expresión está muy fuerte. Mi Todopoderoso los desechará, fíjense, porque ellos no lo escucharon y andarán errantes entre las naciones. Esta palabra naciones, y vamos a enfatizar algo más, no solamente para Israel, sino para todos nosotros. La palabra, por supuesto, es la tan famosa palabra despectiva que se usa a veces en la Torá, que es goim, los goim. Bueno, esta última parte de este capítulo es muy fuerte, porque número 1 dice, los desecharé, dice el Todopoderoso, bueno, el profeta, mi Todopoderoso los va a desechar. Aquí hay 3 cosas. Número 1, van a ser desechados. Número 2, ¿por qué? Porque no lo escucharon. Y número 3, van a andar perdidos entre los gentiles. Perdidos entre los gentiles. Bueno, históricamente lo que pasó a Israel fue eso. El Eterno los desechó y los entregó tanto a los asirios como a los caldeos. ¿Por qué? Porque no escucharon la instrucción del Eterno. La dejaron por un lado, quebrantaron el pacto y apostataron. Y además, obviamente, una vez que los saca de su tierra, andan entre las naciones errantes. De ahí viene el dicho judío errante. Andas como judío errante, ¿verdad? Que no tiene un lugar, anda perdido, sin un lugar fijo. Pero por otro lado, cuando vemos esto y lo traemos a las siguientes generaciones, pues finalmente la exhortación cabe en todas las generaciones, y más en la nuestra. Y más hablando, por ejemplo, de la época posterior a Yeshua y a sus emisarios que llevan el mensaje, y que vemos en Apocalipsis que en la medida que pasa el tiempo, los creyentes empiezan otra vez a caer en la misma condición. Fíjense nada más qué lamentable. ¿Cómo poder estar ya con el Mesías y de pronto caer en la misma condición que cayó Efraín en su época? ¿Cuándo empezó el problema? Porque aquí hay 3 cosas, dijimos. Los desechó, efectos, ser desechados y andar errantes, ¿verdad? Perdidos. Pero, ¿por qué causa? Por no escuchar. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Levítico, en una parte vimos los pasos para la apostasía? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primero? Si no mal lo recuerdo, es ese. Y por cuanto no escuchaste, ese es el número 1. No escuchar, no poner atención, no ponerlo por obra, aborrecer, no me acuerdo, pero lo cité. 7, ahí dice. Y el primero es no escuchar. En el momento que alguien no quiere escuchar, pues obviamente no va a entrar el mandamiento, ¿no? No va a entrar. Entonces, bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tanto puede pasar con nosotros, porque pasó en la antigüedad y porque así comenzó todo otra vez en la época posterior al Mesías. ¿Se acuerdan? Entendemos que después del Mesías vienen los emisarios y con el resto de los discípulos a llevar el mensaje. Y escucharon, y escucharon, y escucharon. Y guardaron y observaron. ¿Sí? Pero llega un momento, siglo II al 3, que ¿qué es lo que pasa? Que vienen los gentiles y se acercan, y el proceso político de aquella época, que ya todos conocemos, que empieza la apostasía. Fíjense, la apostasía. Y entran los primeros líderes goim, gentiles, y empiezan a decir, no escuchen. Oye, pero es que dicen que del Shabbat, no escuchen. Es que dicen que de la instrucción, es que dicen que de la justicia, es que dicen, no escuchen. Y empiezan a decir, no escuchen. Nosotros no escuchamos, ustedes tampoco escuchen. Fue el inicio
del asunto antinominista. ¿Ah? Todo estaba bien trabajado por el enemigo, ¿no? Ya saben, ya lo hemos estudiado. Viene el enemigo en la noche, siembra la cizaña y de pronto crece la cizaña con el trigo. Y dice el Mesías, no lo corten, déjenlo ahí, que crezcan junto. Al final de la cosecha, entonces va a haber la separación. Pero es muy importante esto. Es muy importante esto porque aquí el punto clave es escuchar o no escuchar. Obviamente, si entendemos el punto del Shema, el Shema trae como consecuencia de escuchar el hacer, claro que sí, ya lo sabemos, ¿verdad? Porque también Shaul de Tarso lo dice, no son los oidores, sino los hacedores. Pero en el contexto del pueblo de Israel de la Torá es escucha para que los pongas por obra, no solamente escucha u oye, ¿no? Sino escucha con atención para que los pongas por obra. Lo damos por entendido. Entonces, a lo que voy es esto, por cuanto no escucharon, el Eterno los desecha y luego andan perdidos entre los goim, entre los gentiles. ¿Qué significa esto para nuestra generación? Lo mismo, que aquellos que se dicen que mucho Dios y que mucha iglesia y que mucho esto y que mucho el otro y que maratónicas y lo que sea y que comiendo en restaurantes, ¿verdad? Estas cosas, dice que predicando desde ahí y hasta con la cara hinchada, ¿verdad? Todo lo que se meten, no hombre, de veras se ve extra, se ve raro, dices, esta persona que va a decir, pensé que iba a dar un testimonio un exalcohólico de Alcohólicos Anónimos porque estaba así hinchado, así, y yo dije, esta persona yo dije, va a dar un testimonio de Alcohólicos Anónimos o algo así, ¿no? Ya después entonces, y bueno, aparte, ¿no? La locura del profeta, todavía están más coherentes que los Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Pero a lo que voy es esto, no escuchan. Si no escuchan los mandamientos, si no escuchan la instrucción y si no escuchan el reino según el Mesías, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí dice que el Todopoderoso los desecha. No lo digo yo, lo dice el Creador. Y no solamente para esa gente, sino también para nosotros, si no escuchamos y si no lo ponemos por obra después de escucharlo. Por eso siempre en las clases digo, aquí está la palabra, la exhortación, ahora nos toca a nosotros. Nuestra respuesta es la que importa, ¿sí? Porque en la Escritura todo el tiempo, el Creador está todo el tiempo diciendo, todo el tiempo y a través de los patriarcas y a través de los profetas y todo el tiempo hay la enseñanza. Aquí el punto es, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo ponemos en obra o no lo ponemos en obra? Entonces, esto es muy importante. Iniciamos con el punto de que el Padre los desecha de su casa y no los quiere más en su casa, y dice, y no los va a volver a amar de la misma forma. Vimos ahí y entendemos hoy día que ya no se trata de templo, efectivamente, ya no se trata de un lugar, de país, de un monte, de un muro, de un pozo, de un templo, de una tienda. Ya no es eso, sino el Mesías. Y si estamos en el Mesías, dijimos, estamos en la casa del Todopoderoso. Pero en el momento que nos desarraiguemos de él, del Mesías, entonces comienzan los problemas. El Eterno los desecha. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Andar entre los gentiles. Andar entre los gentiles. ¿Ya hilaron todo lo que estoy diciendo? Y el que anda entre los gentiles, ¿cómo vive? Como los gentiles. Come lo mismo, celebra lo mismo, habla lo mismo, predican lo mismo, guardan los mismos días, creen en lo mismo, se inclinan hacia el mismo, hacen lo mismo que los demás hacen. Así de sencillo. El Eterno le dijo claramente al pueblo de Israel, con anticipación, y les habló y les dijo, vuélvanse a mí, ya desde antaño, porque ya se habían separado, ya habían entrado en apostasía, ya les había dicho todo lo demás, y llega un momento donde dijeron, por cuanto no me escucharon y no volvieron a mí, entonces los voy a desechar. Y van a andar perdidos entre las naciones. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y se asimilaron y se perdieron. Para nosotros el llamamiento es el mismo,
e incluso es más fuerte, como ya dije hace rato, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ni siquiera estamos esperando una tierra física, porque aún si alguien la espera, diría, pues bueno, ¿qué importancia tiene una tierra? Puedo tener una aquí y listo, me compro un terreno y ya tengo mi tierra, ¿no? Pero ya dijimos que no se trata de una tierra física, sino de la vida eterna, de la promesa en el Mesías, lo cual es más grande, lo cual es más maravilloso, es más poderoso y nos motiva a no solo seguir escuchando, sino seguir haciendo la voluntad de nuestro Padre. Sí, porque es muy definitivo. Otra vez, perdón por los que se ofendan allá del lado calvinista, pero el mismo Apocalipsis dice que el que no permanece será desechado, punto. Será desechado. Para todos aquellos que digan que no existe el ser desechados o el ser borrados o el perder la salvación, pues déjenme decirles que el Mesías lo predicó todo el tiempo, los apóstoles también, y Apocalipsis también lo dice, ¿sí? Lo dice claramente que el Eterno, al final de cuentas, va a desechar y va a dejar de amar a los que no le amen y a los que no le obedezcan. Así de simple. O simplemente a los que rechacen al Mesías. Ahora, por otro lado, pueden decir unos, no, pero yo no rechazo al Mesías, yo tengo a Cristo en mi vida y yo obedezco a Cristo. ¿Qué les dirían ustedes? Pues el Cristo romano, ¿no? Tienen al Cristo romano, al Cristo greco-romano y eso es la enseñanza doctrinal. Y en el momento que tienen a esa enseñanza doctrinal heredada de Roma, ya están rechazando al Mesías verdadero. Así que no se engañen ellos mismos, ¿verdad? Porque el enemigo es muy sutil y él ha enseñado a mucha gente en la religiosidad creer que tienen el Mesías por pertenecer a algo, por ser alguien, por llevar una etiqueta, por tener un lugar con nombre y apellido, ¿verdad? Porque ya saben esos lugares, ¿verdad? Iglesia, de quién sabe qué, de la quién sabe cuánto, de no sé dónde, de la quién sabe qué, de internacional, de no sé dónde, ¿verdad? Así unos nombresotes gigantescos, ¿verdad? Sí, etcétera, etcétera, de quién sabe qué. ¿Y eso qué significa? No significa nada. Lo que significa es esto: escuchar al Eterno por medio de su instrucción, de los profetas, del Mesías, del profeta al cual oír, su hijo, y ponerlo por obra. Ponerlo por obra para no ser desechados y andar errantes entre las naciones. Hoy día nosotros vivimos en una tierra en donde, y fíjense qué interesante, estamos en la tierra, pero hasta mismo nosotros hemos dicho que ni las votaciones nos interesan, ni la política ni lo que digan los políticos, porque no estamos entre las naciones, ¿se dan cuenta? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque nuestra ciudadanía está arriba, en la familia del Todopoderoso. Por eso ni siquiera nos sentimos parte de las naciones. Pero miren cómo en esos sistemas se sienten hasta en la política se meten, porque dicen que tienen que hacer algo y que tienen que ganar a Cristo, a ganarlos para Cristo y ganar quién sabe qué, y que tienen que, y ahí está el partido del pez, ¿verdad? Y hasta le pusieron así, le acomodaron para que se escuchara como el pez ixoye, ¿verdad? Cristiano y esas cosas. Pero porque están errantes entre las naciones, perdidos entre las naciones, desechados, no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no escuchan la instrucción del Padre a través del Mesías y ni la ponen por obra como es, sino que se han dejado seducir por Jezabel, han tolerado demasiado, se han asimilado y ya hacen lo mismo y ya hasta abrazan y aman lo que antes aparentemente protestaban. Porque eso es lo que está pasando. Y no se diga en ese sistema, sino en todos los demás. Si se trata del judaico, talmúdico, es lo mismo. Y todos los demás. Algunos podrán decir que insistimos en esto. Sí lo insistimos. Y lo insisto porque el Eterno no quiere que en ningún momento nos perdamos de lo que Él nos ha llamado. Si Él nos ha encontrado
porque está buscando verdaderos servidores en espíritu y en verdad, pues no nos perdamos de esto que nos ha Él identificado. Recientemente alguien, mi hermano me escribió, mi hermano Pepe Rueda, no me acuerdo, y me dice, y él me lo expresa en sus palabras, pero él me dice, sigue adelante con esto, dice, porque de veras hace falta que podamos entender de pronto cómo no nos damos cuenta y estamos metidos tan adentro en este sistema generalizado, ¿no? Ya no solamente es escuela, iglesia y todo eso, hay muchas más cosas que tenemos que seguir librándonos, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que no, pero los tentáculos del enemigo, ese sistema, están por todos lados, ¿sí? Y tenemos que seguir entendiendo la revelación tan grande y magnífica del Mesías, cuando Él dijo que el Padre busca verdaderos servidores que le sirvan en espíritu y en verdad. Lo que está diciendo es esto: te está sacando de andar errante entre las naciones, no eres de ninguna nación. Te está sacando de estar errante entre los gentiles, entre los sistemas gentiles, así estamos metidos. Esa es la realidad. Si nos vemos hace años metidos en esos lugares, estábamos errantes entre los gentiles. Todavía hoy día mucho se critica a la gente haciendo uso del dicho judío, andas como judío errante, ¿verdad? Y hay gente que cree que como tiene su lugar, su casa, ya ha estado muchos años, tiene algo, tiene carrera, tiene lo que sea, y cree que está estable, cree que ya sentó cabeza, dicen así, va un dicho, ¿no? Pero no se dan cuenta que están errantes entre los gentiles, y tan errantes que ni siquiera se dan cuenta que están muy metidos, y pueden estar a lo mejor toda la vida en un solo lugar y creyendo que están estables, pero ya son parte de ese errar entre los gentiles, entre los goim, entre las naciones. Entonces no se trata nada más de estar de lado a lado, no es eso, al contrario, y yo creo que nos ha tocado a nosotros. Entre más andamos de aquí para allá, más estamos buscando, ¿cierto? Y el que busca, dice el Mesías, hallará, lo encontrará. Y el que llama, será oído. El que pide, recibirá. Pero sin embargo la gente que se queda y cree que ya lo ha tenido todo, lo que no se da cuenta es que andan errados. Y están entre los gentiles. Y bueno, el pueblo de Israel, la verdad es de que nos pone en relieve toda situación que cualquier ser humano vivió antes y vivió en su entorno y siguió viviendo y hasta el día de hoy vive. Y que es el parámetro para que también nosotros podamos ver y podamos discernir nuestra condición ahora. Ciertamente no hemos alcanzado lo perfecto, como también Shaul de Tarso lo dice, no es que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que reconocer, porque también la gente tiene que saber que no estamos predicando perfección, no estamos predicando que ya lo alcanzamos, que ya somos, no. Lo que estamos diciendo es de que, como nos dijo un hermano Leal en Sukkot, que ya no andamos vagando, ni andamos entre los gentiles, sino que ya empezamos nuestro peregrinar, ya sabemos hacia dónde vamos, estamos entendidos de eso y nos vamos esforzando, ¿verdad? para que no caigamos en esto y no dar lugar tanto a la carne, como dice también Yeshua, dice el Ruach está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y la carne qué produce? En el 9:15, su maldad empezó en Gilgal. Cuando dice la carne es débil, cuando Yeshua dice la carne es débil, lo que está diciendo es, si el Ruach está dispuesto, entonces no vayas a dejar que tu carne produzca un Gilgal, un primer lugar en donde comience tu declive, sino todo lo contrario, estemos firmes y no tender ningún lazo, no cavar ningún hoyo, no tender ninguna red. Y bueno,
Esto obviamente se hace y ya lo iremos viendo más adelante, por ejemplo, en el ejemplo de Jeremías y en el ejemplo de Daniel mismo. Ellos lo que hacían es, con todo y que vivían en un mundo rodeado, no estaban asimilados entre los gentiles. ¿Se acuerdan Daniel? Daniel mismo aparece como muy independiente del mundo en el que vivía, ¿cierto? Porque él, aunque fue elegido y fue llamado, desde el principio se apartó y él dijo: yo estoy delante de la presencia del Eterno. Y él solamente buscaba las formas de evadir al mal y de no pecar. Igual Yosef, ¿se acuerdan Yosef? Vemos su historia y como que vemos su entendimiento y el Creador, nada más. Todo lo que le rodea y todo lo que va avanzando es como circunstancial, podríamos decirlo. El Eterno lo va haciendo, claro, pero él solamente lo va viendo como que espero algo mejor, que venga de arriba, ¿no? Así lo hizo Yosef, así lo hizo Abraham, así lo hizo Daniel, así lo hizo Irmiyahu también. Todos ellos lo hicieron así. Por eso dice, como viéndolo de lejos, y no pisaban en falso. Y aunque a veces eran pisadas duras y pruebas muy fuertes, no pisaban en falso, sino iban bien seguros. Ahí es donde entra el que está firme, mire que no caiga, sino que siga pisando y no de un lugar a un Gilgal, ¿verdad? Y no comience ahí. Porque todos vamos a estar acosados por el enemigo, ¿no? Dice que el enemigo anda como un león rugiente, ¿no? Nomás está viendo a ver a quién. Y el primero que se haga un Gilgal, ahí mero, ahí se lo va a agarrar el león, ¿no? Víctima. Y como ya lo estudiamos recientemente, ¿verdad? También dice, como el leoncillo que agarra a su víctima, ¿qué dice? Ya no se le escapa, lo despedaza. Así que el Eterno nos dé sabiduría siempre, que nos permita siempre estar firmes en la instrucción, en la enseñanza de Mashiach, sed sobrios, como pone aquí Mario Leal, 1 Pedro 5:8, vean, importante, sed sobrios. Y sed sobrios, ¿qué significa? Que nada de afuera cambie podríamos decir, mi coherencia, ¿verdad? Mi integridad espiritual. Mantenerse siempre alertas. Es lo contrario a ebrio, ¿no? Porque la embriaguez, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace con la persona. Insensatez. Le cambia su realidad y entonces lo mete en un mundo que no es de él. Y empieza a cometer insensatez, ¿verdad? Sed sobrios, dice, velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien tragarse. Dice, es la versión devorar, ¿verdad? Pero la verdad se oye más fuerte así, ¿no? Buscando a ver quién se traga, ¿verdad? A quién se echa, ¿verdad? Al hocico. Entonces imagínense, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el llamado para nosotros en este capítulo 9 de Oseas. Mantenernos firmes y no desviarnos, no comenzar en ningún Gilgal, más bien permanecer, ¿qué dijimos? En la casa del Todopoderoso, que es el Mesías. Y además ahí, como él dice también, y esto también es una figura bíblica, mientras la oveja está dentro del redil y el pastor está velando por las ovejas, entonces pues el lobo no entra, no se acerca, ¿verdad? Y no se lleva ninguna oveja. Entonces eso es, mientras permanezcamos en la casa del Todopoderoso, que es el cuerpo del Mesías, cuya cabeza es él, entonces estaremos seguros. Amén. Amén.